Bueno, yo personalmente pienso que si todo el mundo dice que Álvaro Uribe perdió, yo lo dudo. Yo creo que ganó porque su objetivo era llevar a segunda vuelta a Petro y lo consiguió. Y para hablar de eso y de muchas de las cosas que pasaron en esas elecciones presidenciales, tenemos aquí al concejal Carlos Carrillo y a la doctora Carolina Corcho. Bienvenidos. Muchas gracias, Pablo, y un saludo a Carlos por esta conversación. Pablo, Carolina, un saludo, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en Palabras Mayores. Oye, ¿no será que este hombre que ha dominado la política colombiana durante los últimos 20 años a cualquier precio ha planeado todo esto? ¿Ha querido perder una batalla para ganar una guerra? ¿Ha hecho creer a todo el mundo que su candidato era Fico cuando realmente lo que ha hecho es sacrificarlo y nos ha puesto a su nuevo candidato tranquilamente como un caballo de Troya? ¿Qué opinas, Carlos? Sacrifico. Esa fue la que quedó faltando de la de narcotráfico, identifico, ahora es sacrifico. Es claro que Rodolfo Hernández tiene no unos canales de comunicación con el uribismo, sino que tiene una relación directa con los Uribe, entre otros, pues con su hijo Tomás. Hay una entrevista muy interesante, yo no sé si ustedes la escucharon, con María Jimena Duzán, donde pues el señor, digámosle el adulto mayor para que no suene despectivo, tiene una conversación bastante franca. Él es muy lenguaraz, ¿no? Entonces dice que sí, que él tiene negocios con los Uribe, pero que él no habla con ellos de política, que él solamente habla con ellos de Bitcoin. Y uno dice, pues bueno, esto sí no se los cree absolutamente nadie. Es clarísimo que si tiene negocios con los Uribe, pues claramente tiene relaciones políticas, y Uribe ha sido un tipo muy hábil. Y recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la alcaldía de Bogotá en el año 2000, en las elecciones del 2015. Él puso a Pacho Santos, que era un candidato inviable, cuando en realidad su candidato era Enrique Peñalosa, pero Uribe no estaba en su mejor momento como para ser realmente el que hiciera eso realidad. Entonces aquí se hace un poco a un lado, pero sin embargo, por debajo de la mesa es muy probable que sí haya habido un apoyo de buena parte del uribismo. Y además está clarísimo, los votos del uribismo sectario radical se van a ir en segunda vuelta a Rodolfo Hernández, y hay algo que yo sí creo que hay que tratar de prevenir, y es que los votos de los uribistas sensatos, que pues, o sea, hay millones de personas que así a nosotros no nos guste siguen creyendo en las políticas y en las ideas y en la imagen de Álvaro Uribe, que esos votos entiendan que lo de Rodolfo pues es simplemente inviable, que es una persona sin ningún conocimiento del Estado, una persona que en el mejor de los casos de llegar a ser presidente pues sería el títere de alguien detrás de él, porque es una persona que no entiende cómo funciona el Estado. Y pues en un voto responsable, si no son capaces de votar por Petro, porque eso sí sería como si me pidieran a mí que votara por Uribe, y eso hay que entenderlo, pues al menos voten en blanco. Oye, yo no sabía que tenía negocios con los hijos de Uribe. Sí, 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 los tiene. Importante Lo admite antecedente. descaradamente en la entrevista con María Jimena Duzán, es muy buena. Hay que verlo. Voy a buscar el link, se los dejo aquí en la explicación del vídeo. Por otra parte, Carolina, también lo que quedó claro es que el antipetrismo es más grande que el petrismo, ¿no? Se esperaba una victoria de Petro más amplia. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, hay varios asuntos. Lo primero que hay que decir es que el establecimiento, entendiendo por establecimiento una parte del sector empresarial, el gobierno, los grandes medios de comunicación, hace mucho rato estaban buscando un candidato outsider. Un outsider era el antipolítico, que no pudiera ser relacionado con ellos. El primer intento de ese candidato outsider era Alejandro Gaviria, pero Alejandro Gaviria pues evidentemente no logró superar la coalición de la esperanza, esa consulta. Entonces inmediatamente, digamos, se ve venir Rodolfo Hernández, que en todo caso nosotros habíamos dicho hace mucho rato que se podía ser uno de los candidatos de Uribe, se dijo al interior inclusive del equipo Colombia, pero Rodolfo Hernández queda rezagado frente a la consulta que posiciona a Federico Gutiérrez. Ocurre la situación de que en todo caso Federico Gutiérrez es un hombre que encuentra demasiadas limitaciones
porque definitivamente la gente lo relaciona con Duque y Uribe. Yo creo que si hay algo que es impopular hoy, más que Petro, es Duque y Uribe. Y aun cuando Uribe y el Centro Democrático explícitamente no dieron un apoyo a Fico, porque fíjense que nunca hubo una adhesión formal, porque un poco había la duda, miremos a ver cómo jugamos, eh, Fico estaba relacionado con Duque y con Uribe, que son los hombres más impopulares de este país. Emerge la figura de Rodolfo Hernández y lo que yo siento es que al final ahí se expresa un voto antisistema, antiestablecimiento, pero también, obviamente, se vuelve la oportunidad del uribismo para encontrar una figura con la que puedan derrotar a Petro, que es su verdadero contradictor, que es verdaderamente el hombre establecimiento. Y me parece que mucha de esa votación de Rodolfo Hernández no solamente es un voto de opinión que logra recoger de hastío, de rabia contra el sistema, sino que ahí también juega parte del uribismo y parte de maquinarias, inclusive de otros sectores del centro, que deciden desde primera vuelta apoyar allí porque ven la imposibilidad de Federico Gutiérrez de poderle ganar a Petro porque ya está muy identificado con Uribe y Duque, que insisto, esos son los hombres que definitivamente pierden ayer, porque definitivamente todo lo que tenga el sello Uribe y Duque está condenado, digamos, en Colombia en este momento a ser proscrito. De todas formas, a mí me parece sorprendente 6 millones de votos para un señor tan precario como Rodolfo Hernández, imputado por corrupción, machista, grosero, violento, que evitaba los debates. Y eso solo nos demuestra que el domingo fue principalmente voto protesta. Ganó el populismo y la falta de cultura política de los colombianos. Pero, Carlos, poco tardó Fico y los clanes mafiosos en apoyar a este señor. ¿Cómo explicas tú esa conversión tan rápida por parte de Federico cuando este hombre acusaba de corrupto clarísimamente a Rodolfo Hernández? Sí, es clarísimo que la segunda vuelta iba a ser, pues va a ser todos contra Petro. Y el uribismo, pues va a ir allá. Insisto, espero que el uribismo, el voto uribista sensato, pues no cometa esa locura, eso de cualquiera menos Petro, pues no es real. Claramente Petro es una persona que puede tener unas ideas que algunos no comparten, pero es una persona preparada para gobernar, que tiene una extensa carrera política, que entiende el Estado, que ya administró una ciudad como Bogotá, y aquí quiero resaltar ese 1.700.000 votos que obtuvo Gustavo Petro en Bogotá. Yo no creo que si fuera verdad ese mito que ha querido crear la prensa hegemónica y la derecha en Colombia, de que Petro es el peor administrador pues, de la creación, pues si ese mito fuera real, ¿cómo es que saca el 47% de los votos en la ciudad que gobernó? Eso no es real. Y creo que ese es uno de los mitos que se derrumba. Yo sigo teniendo mucha esperanza de que se puede derrotar a Rodolfo Hernández, pero hay que hacer una estrategia inteligente. Yo creo que hay que volver a lo popular. Yo creo que más que llenar esas plazas gigantescas que en algunos casos sí se llenaban también con el apoyo de la política local, porque pues, es una realidad incluso logística. Yo creo que Petro debe volver a conectarse de verdad con las bases populares. Petro y Francia ha sido muy importante en esto. Yo creo que en el lado de Francia y el resultado del Cauca, por ejemplo, es clarísimo. Los resultados en el sur del país son arrasadores. Así debió haber sido en toda Colombia, por supuesto con la excepción de Antioquia, que pues Antioquia es Antioquia, y Antioquia pues es claramente una tendencia mucho más conservadora, pero esos resultados de Nariño, de Bogotá, del Cauca, de Atlántico, en toda Colombia, pues nos habrían permitido un triunfo en primera vuelta, que era, creo yo, la estrategia. O una segunda vuelta con Federico, que es el candidato de Uribe y que habría sido un candidato fácilmente derrotable en segunda vuelta. Pero bueno, lo que pasó fue esto. Hay que arañar de esos 6 millones de votos que obtuvo el señor Rodolfo Hernández. Y les voy a contar una cosa muy rápida que me pasó hace unos meses mientras estaba repartiendo volantes de esta campaña. Estaba
en un portal de Transmilenio, temprano, 6:30 de la mañana volanteando, y pues me pasó lo que le pasa a uno siempre que sale a volantear por la izquierda. Entonces le dicen a uno guerrillero, no sé qué, pues eso es normal, uno está acostumbrado y pues normal, le tiran a uno el volante en la cara, bueno. Eso hace parte de hacer política. Y me acerco a estos señores que me estaban diciendo que no iban a votar por el guerrillero ese, que guerrillero, que no sé qué, pensando que eran uribistas, y empiezo a conversar con ellos, dos señores, pues creo yo, trabajadores quizás de la construcción o no sé, y me dicen, nosotros no vamos a votar por ese guerrillero. Entonces yo les dije, pues ¿qué? ¿Van a votar entonces por el que diga Uribe? Y se pusieron furiosos, pero furiosos, que ellos no eran uribistas, que Uribe era un paraco. Bueno, esto, todo lo otro, y yo quedé como sorprendido, porque pues mantener el discurso guerrillero Petro, pero paraco Uribe, y me dicen, nosotros vamos Hmm. con el ingeniero, y pues a mí casi me da algo, porque yo todo me esperé menos eso en ese momento de la campaña, eso pasó hace meses, y me empezó a generar una preocupación porque justamente yo decía, si esto es un fenómeno de TikTok, si esto es un fenómeno de masas, si esto es un fenómeno, ¿cómo llega a una base tan popular? Personas, pues no precisamente muy jóvenes. O sea, estas dos personas me parecieron totalmente salidas de lo que uno podría considerar que era el voto rodolfista, y hacían mucho énfasis en lo del ingeniero. Y eso ya lo vimos en el Perú también en 1990. Esa cosa del outsider político que no es político, que es ingeniero, que es un gerente, eso es una fórmula que sigue funcionando, y lo vimos el día de ayer. Yo vi varios casos de esos que tú mencionas, especialmente cuando hubo esos intentos de acercamientos a César Gaviria por parte de petristas que vieron eso como una afrenta total y decidieron desmarcarse y se fueron para el lado de Rodolfo. Pero una pregunta que quería hacerte, Carolina, ¿y qué pasó con el voto de los jóvenes? Porque salió Sofía Petro diciendo que había 500.000 de cédulas en la registraduría que los jóvenes no reclamaban. ¿Qué pasó con esos 3 millones de nuevos jóvenes que en el 2018 no podían votar y esta vez sí pudieron votar? ¿Se notó una mejoría en el voto de los jóvenes o no? Parece que no. En los últimos registros que estoy viendo hubo una disminución, pues no hubo una disminución, sino que no hubo el aumento que se esperaba del voto de los jóvenes, entendiendo que este target de edad entre los 18 y los 35 años es la mayor votación de Gustavo Petro. Pero además mucho de ese voto juvenil también se fue para donde Rodolfo Hernández, porque es ese voto que interactúa, es ese voto antisistema que interactúa en las redes sociales. Pero un poco para poder adicionar algo a lo que decía Carlos anteriormente, es importante señalar que ya el uribismo abiertamente, varios de los líderes del uribismo, inclusive Enrique Peñalosa, abiertamente ya están diciendo que apoyan a Rodolfo Hernández. Eso tiene que mandarle un mensaje al país, porque evidentemente alguien que constituya, digamos, ninguna propuesta, porque la propuesta de Rodolfo Hernández no es ninguna, que tiene además unas ideas muy regresivas frente al tema de las mujeres. Es un hombre misógino, es un hombre violento, es un hombre imputado por hechos de corrupción. Además de ser imputado de hechos de corrupción, es un hombre que se hizo rico bajo unas formas, digamos, de explotación como la usura, donde él mismo lo reconoce. Esto es literalmente una locura, lo digo como psiquiatra, literalmente una locura. Entonces, entregarle una cartera presidencial a un hombre de estos, ¿quién va a ocupar esos escenarios de poder y gobernanza? Pues los que ya lo han ocupado seguramente, que son los que saben algo de gobierno, porque este señor pues claramente no tiene idea de lo que es un gobierno de carácter nacional, es un asunto superficial, es una precariedad, digamos, completa frente a un país. Y evidentemente esos cargos seguramente lo ocuparán quienes hoy ya han dicho que él es su candidato. ¿Y quiénes son los que están diciendo que él es su candidato? El uribismo y todo el régimen político de la corrupción en Colombia. La pregunta es, ¿los va a aceptar o no los va a aceptar? Pero así no los acepte, ellos van a estar ahí. O sea, finalmente esa es la fuerza que va a votar allí. Y finalmente un gobierno eventual de este señor
tendrá que echar mano de ellos, pues porque evidentemente esto es, tú no vas a hacer un gobierno en el país con las redes sociales o con las personas, digamos, que estén ahí, necesitas alguna experiencia del establecimiento. Además, porque Rodolfo ideológicamente es un hombre de derecha, es un hombre afín ideológicamente en su pensamiento al uribismo, a Peñalosa, a Lochar, a toda esta gente, digamos, que tiene una idea de Estado y de país que es continuista. Finalmente es el continuismo, sus ideas finalmente en medio de la precariedad con que se plantean es el continuismo de lo que hoy, hasta hoy nos ha gobernado. La pregunta es cuál es la reacción de muchos ciudadanos que votaron allí pensando que esto podía ser un cambio. Ahora bien, del otro lado de la campaña de Gustavo Petro, por supuesto que se tiene que avanzar en algo, porque nosotros no podemos caer en la idea de decir que entonces la gente es ignorante porque votó allá. La pregunta nos la tenemos que devolver hacia nosotros. ¿Qué fue lo que no se hizo de este lado? Y a mí me parece que si bien claramente todo el establecimiento se ocupó 24 horas de sembrar miedo frente a Gustavo Petro, de desacreditar su propuesta pensional, su propuesta de salud, de decir que era inviable. Exactamente, faltó una respuesta pedagógica mucho más fuerte que no solamente se concentrara en el candidato, sino toda la militancia volcada a hacer una pedagogía sobre temas, por ejemplo, que la gente le dice a uno, es que nos van a quitar la pensión. Colombianos, es que la mayoría de gente no está pensionada en este país. Entiendan que aquí los fondos privados de pensiones especulan con la plata de los trabajadores y la mayoría de esos recursos se quedan allá. La propuesta que está haciendo Gustavo Petro es exactamente y justamente lograr un bono pensional para 3 millones de adultos mayores, hombres y mujeres que no están pensionados. Lograr garantizar con los recursos de las pensiones del fondo público que se puedan pensionar muchas personas en este momento en la tercera edad. Es exactamente lo contrario. Por supuesto que quienes amasan estas billonarias sumas de dinero, que son los fondos privados de pensiones, que se prestan estas platas a sí mismos, que hacen negocios con estas platas mientras que engañan a la gente para que se trasladen allá y después no la pensionan, esa es la experiencia de cientos de miles, pues van a salir a defenderse, a defender de no perder estos recursos que son aportes de los colombianos. Y esa mentira la esparcieron por todo el país, pero la ciudadanía no se puede dejar engañar de estos intereses que van en contra del bienestar de la mayoría. El segundo elemento, ¿qué es un EPS? Un EPS es una operación financiera y administrativa. La EPS no es la clínica, el médico que usted lo atiende, no. Donde usted lo atienden es una clínica, un hospital, un consultorio, esa no es la EPS. La EPS es una operación de intermediación financiera administrativa, donde un particular administra recursos de los colombianos. ¿Quién financia la salud? Los colombianos. Si se acaban las EPS o la intermediación de las EPS, la salud, los tratamientos de alto costo, todo eso lo seguirá pagando el Estado como hoy lo paga. ¿Y cómo lo paga hoy? A través de los impuestos que pagamos hoy los colombianos y a través de las cotizaciones de los trabajadores y en menor porcentaje aportes de los empresarios. Lo pagamos los colombianos. Si se acaba esa intermediación, esa plata directamente va a la clínica, al hospital y al consultorio y a usted igual lo van a seguir atendiendo. Por supuesto que hay mucha gente que saca plata de ahí intermediando recursos de los colombianos para que finalmente a usted no lo atiendan. Y eso no les va a gustar mucho, que se les proponga al país que esa plata debe ir directamente al pago de trabajadores, para que les paguen dignamente y al pago de tratamientos de niños, niñas y ancianos, y por supuesto que con esa plata que nosotros aportamos van a pagar una gran prensa para decir que el sistema de salud se va a acabar. Eso es mentira si es falso. No sigamos dejándonos engañar por eso. Y el tercer punto, las exploraciones petroleras. Colombia tiene firmados contratos por exploración petrolera durante 20 años.
Si mañana se dice no vamos a paralizar las exploraciones petroleras, no pasa nada, ya está firmado durante 20 años. Los propios trabajadores de Ecopetrol ya le han dicho al candidato Gustavo Petro, nos parece maravilloso, Ecopetrol tiene que volverse una empresa que haga energías limpias, descontaminantes, para que podamos vivir mejor, como la mejor parte del mundo, y estas energías limpias las puede volver a hacer Ecopetrol y todos los trabajadores de Ecopetrol vamos a estar ahí. Ahí no se pierde un empleo, sino que se cambia la manera. Porque aparte de eso, en Colombia solo está garantizado durante 8 años que podamos encontrar petróleo. Después de 8 años es posible que no se encuentre nada. Entonces ya mismo el país tiene que empezar a hacer un cambio para generar empleo, para generar una nueva producción y para ganar y para cuidar el medio ambiente. Todas esas mentiras fueron con las que inundaron a los ciudadanos y nos corresponde empezar otra vez a trabajar con la gente, porque empezaron a generar miedo. ¿Y cuál es la manera como se disuade el miedo? Con la confianza. Yo trato todos los días con el miedo, yo soy psiquiatra. Lo primero es que todos mis pacientes llegan obligados donde mí y dicen, yo no quiero que me dé pepa, yo no quiero que usted me vea, yo vine aquí obligado por mi familia. ¿Cómo disuado yo esos miedos? Con paciencia explicando. Yo no puedo regañar al paciente, decirle que es ignorante, que es un bruto, no, porque el miedo paraliza, explicándole, a ver, ¿cuál es la desconfianza que tienes frente a esa pastilla? Te voy a explicar cómo funciona esa pastilla, vamos a hacerte un seguimiento, a ver cómo te va. Ese es el trabajo con la gente. Los millones de colombianos que creemos en el cambio, volquémonos a explicarle a la gente para que todo este establecimiento corrupto que ha gobernado este país, que quiere mantenerse a costa de lo que sea, inventándose figuras, generando con medios de comunicación financiados por ellos mismos, con nuestros recursos de los aportes de los colombianos, mientras que este pueblo está empobrecido, mientras que este pueblo está pasando las necesidades y nos están matando. Nos corresponde hacer ese trabajo uno a uno y yo misma me voy a poner en estas 3 semanas lo que tengamos que explicar se explica para generar confianza, para disuadir ese miedo, porque no podemos entregar así nuestro país a este salto vacío y a que siga en manos de los mismos que nos han gobernado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que hacer pedagogía, hay que hacer muy buena pedagogía. Pero creo que hay que hacer una pedagogía basada en algo, y esto es una guerra por la percepción de las personas sobre la realidad. Es una guerra por la verdad. Entonces en esa guerra es mucho más efectivo un señor que está repitiendo un mantra, una mentira, infundiendo un miedo. Un señor como Rodolfo Hernández, que lo único que dice es voy a acabar con los corruptos, aunque él mismo sea un corrupto. Eso es mucho más efectivo que unas exposiciones académicas larguísimas de parte de Petro. Lo de Rodolfo Hernández fue una estrategia de medios y encuestadoras que lo inflaron, vendieron su imagen de ajeno al establecimiento y por eso su prontuario pasó desapercibido para mucha gente que le votó sin realidad conocerlo e incluso sin conocer sus propuestas, ¿no? Porque ¿qué propuestas tiene este señor? Pero que a fuerza de escucharlo terminaron repitiendo el mismo mantra, que iba a luchar contra la corrupción. Entonces ese es el ingeniero. Pero en esa lucha por la verdad, y con solamente 15 o 20 días de por medio, Carlos, ¿tú crees que todavía se puede hacer algo? Yo creo que sí, yo creo que podemos ganar, de hecho creo que vamos a ganar. No, no creo que los 5 millones de votos de Federico se vayan directamente a Hernández. Eso no es tan matemático como quiere presentarlo la derecha. Ahora, yo sí creo que el gran trabajo de arañar votos es en lo de Rodolfo. Rodolfo es una persona que no conoce buena parte del país o no conocía hasta ayer. Hoy ya lo conoce. Perdón, inciso. No sabía dónde estaba Bichada y en Bichada ganó. Y en Bichada ganó. Eso es Colombia, ¿no? Eso es Colombia, pero muchas personas que hoy lo están conociendo, pues podrían caer en ese embrujo del antipolítico, del outsider, del berraco, del viejo berraco que si es parado, no sé qué, del gerente que es millonario, que va a trabajar gratis porque es millonario y que como es millonario no va a robar, como si no hubiera corrupción en lo privado, bueno, en fin.
yo creo que hay que hacer varios trabajos paralelos. Uno, pues es tratar de prevenir que esos nuevos votantes que están empezando a conocer a Rodolfo Hernández caigan en ese embrujo. Y otro, tratar de arañarle votos de esos 6 millones que sacó. Es una cantera mucho más fértil para arañar votos, esos 6 millones de personas, que los 5 millones que votaron por Fico. Esos 5 millones de personas que votaron por Fico son antiuribistas radicales, e insisto, lo único que se podría lograr con esos 5 millones de votos es que no voten. Es Son que o voten uribistas por la casa, o radicales, voten ¿no? en blanco, o no voten ni por el uno ni por el otro, pero jamás van a votar por Petro. Hay que Oye, hacer un llamado a los y abstencionistas. una cosa, espera, antes que hablemos de abstención, tu amiga Claudia López, en segunda vuelta, Bueno, ¿con quién se va a ir? hay algo que a mí me parece bien interesante de eso, y yo tengo un análisis, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que Claudia López está haciendo una operación avispa. Eso es clásico, eso es de manual. Lo que pasó con Amaya, o sea, es que la diferencia en Boyacá es importante. En Boyacá, Rodolfo Hernández sacó un montón de votos, y pues yo he tenido información de gente de Boyacá que me dice que literalmente estaban bajando las vallas de Fajardo y poniendo las vallas de Rodolfo. Es clarísimo que Amaya se fue con Rodolfo Hernández, y además pone un trino que supongo que ustedes lo vieron, Amaya, donde dice, pues en tono triunfalista, que el uribismo fue derrotado, que la segunda vuelta va a ser entre dos opciones de cambio, que empieza una nueva era, que Colombia despertó. ¿Cuál dos opciones de cambio? O sea, esta gente de dónde saca que son dos opciones de cambio. Angélica Lozano está allá. Los alfiles de Angélica Lozano parece que algunos están allá. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva de esto? Que Claudia López hace una operación avispa, manda a unos donde Rodolfo, los que tienen votos, los que tienen máquina, los que tienen realmente capacidad de aportar. Y en Bogotá nos manda al entecado, al que nadie quiere, que es el señor Luis Ernesto Gómez, que lo que hace es quitarnos votos en Bogotá, y además llega este tipo, o sea, cuando yo lo vi al lado de la familia de Petro votando a las 8 de la mañana, o sea, no solamente me pareció un lagartazo, me parece un error comunicacional gigantesco Hmm. poner a una persona que es detestada por la primera línea, por muchos sectores populares en Bogotá, al lado de Petro el día de las elecciones a las 8 de la mañana. O sea, es que yo no subestimo la Pero danos un inteligencia de poquito de Claudia contexto, López. ¿por qué lo odia la primera línea? ¿Qué ha hecho este hombre? Pues es que el señor Luis Ernesto Gómez es la cara de la represión en el paro. Ese era su trabajo, y eso fue lo que hizo esta administración de Claudia López, pisotear los derechos humanos y después querer lavarse las manos, ¿cierto? Como si no fuera responsabilidad de ella siendo la primera autoridad de la ciudad. ¿Y ese es el regalito Yo sí envenenado de creo, Claudia López para Petro? yo sí creo que es una operación avispa. Eso es una quinta columna. A mí no me crean que realmente ahí hay alguna división, o que Luis Ernesto opera solo, o que Luis Ernesto hace lo que quiere. Si es que se fueron todos, ahí llegó la señora Andrea Padilla, que es de Luis Ernesto, llegaron los concejales de Bogotá, que son de Luis Ernesto, a acompañar esa candidatura. Eso es una operación avispa de Claudia López. Y en esta segunda vuelta, pues Claudia López gana con cara y no pierde con sello. Claro. Carolina, y ahora Petro necesita los votos de todo el mundo, de las mujeres, del centro, pero sobre todo el voto abstencionista. ¿Cómo crees que va a reestructurar la campaña, o qué puede hacer para intentar crecer en esa Colombia que está absolutamente cansada de politiquería? Sí, es que yo vuelvo y esto es una segunda vuelta completamente distinta. Es como si aquí iniciara otra campaña, porque aquí ya no van a pesar los acuerdos, sino directamente hablarle al ciudadano. Y vuelve, e insisto, aquí te digo una cosa, Pablo, frente a lo que decías ahorita del tema publicitario. El lobby más fuerte propagandístico y publicitario, y tú lo sabes, en el mundo es la industria farmacéutica. Es poderosísimo para cambiar mentalidades. Y la industria farmacéutica, ¿cómo trabaja? Trabaja el 1 a 1, visita a cada uno de los médicos. Y a cada médico le dice una cosa muy simple:
es muy amable, muy querido, vamos a hacer esto, aquí le muestro mi medicamento, usted gana y yo gano. Y eso es poderosísimo, es el 1 a 1. Eso es lo que se tiene que empezar a trabajar. Por supuesto que se tiene que hacer una estrategia donde se cojan todas estas mentiras que ha lanzado la prensa, la gran prensa, todos los días, y van a seguir haciéndolo, porque van a seguir exaltando la figura de Rodolfo Hernández, van a ocultar sus vínculos con la corrupción, sus vínculos con el uribismo. Eso va a seguir. Por supuesto que se tiene que hacer toda una estrategia de publicidad. Se tiene que hacer una estrategia de propaganda para seguir desmintiendo eso. Hay que meterse otra vez en las redes sociales, que el petrismo tiene una gran fortaleza allí con los jóvenes y esto se había abandonado. Pero se tiene que hacer una estrategia del 1 a 1, de que esos millones de militantes de los movimientos sociales en Colombia se vuelquen a explicar al 1 a 1. A mí me ocurrió con un taxista que yo venía antes y me decía, bueno, yo voy a votar por Rodolfo, pero el temor que él tenía era, porque yo no quiero el populismo de Petro. Y yo le decía, pero es que Rodolfo es el populismo, porque realmente en este momento lo que se enfrenta sí es el estadista que sabe cómo resolver los problemas del país frente a una propuesta de populismo de derecha que es realmente una locura y un salto al vacío. Entonces, y eso también, digamos, la sociedad colombiana puede tener capacidad de comprenderlo, de que tú no puedes lanzar el país a 4 años, de que tú no sabes qué va a pasar en medio de una crisis tan profunda como la que tiene. Entonces, el trabajo que hay que hacer es un trabajo, ese trabajo de esos millones de militantes que estaban dependiendo un poco de lo que hiciera la gerencia de campaña a nivel central, hay que empezar a volcarse a explicar. Y decía que este taxista me decía, es que es un populista. Cuando yo le cuestionaba eso, él se quedaba callado y decía, pero yo no soy un ignorante, yo no soy un ignorante. Yo realmente quiero un cambio. Yo, pero ¿cuál cambio? Y en ese momento yo no tenía el argumento que hoy ya tenemos. Es que el uribismo ya nos dio el argumento. ¿Cuál cambio cuando todo el uribismo? Cuando Enrique Peñalosa, Carlos Carrillo, cuando María Fernanda Cabal, cuando todo el uribismo se volcó a decir este candidato nos representa, ¿qué es lo que el uribismo ve ahí? Pues ve el continuismo de ellos. El uribismo no va a apoyar algo que no represente un continuismo a ese nivel. Ellos ven una identidad allí. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la estrategia que se viene, porque yo veo que muy poco van a funcionar ahorita que hagamos acuerdos allí con un grupo, con el otro, es volcarse directamente hacia ese voto ciudadano, bajo la realidad de que el establecimiento es ese. Realmente quienes sustentan el liderazgo antiestablecimiento son Gustavo Petro y Francia Márquez, y los partidos políticos tradicionales que han llegado al pacto histórico, que por supuesto los hay, están allí, pero bajo unas ideas antiestablecimiento. Es decir, las ideas, las propuestas para cambiar este país no han cambiado, que porque allí lleguen sectores del Partido Liberal, y eso es importante también que la ciudadanía lo entienda. El problema no es, mientras que allí puede haber una gente muy alternativa bajo las mismas ideas del uribismo. Eso digamos, es el continuismo. Creo que ese es el trabajo que habría que empezar a hacer. Carlos, y en estos 15 días que estamos esperando la guerra más sucia de todas las guerras, y todos los recursos para mover ese voto emocional, ¿cuál sería el consejo que tú le darías al pacto histórico o los consejos que tú le darías al pacto histórico para conseguir motivar a la gente a que vote? Yo creo que este es el momento de insistir en la explicación de qué es lo que proponemos como pacto histórico. Este es el momento. La gente conoce a Gustavo Petro, todo el país lo conoce, prácticamente no existe una persona en este país que no sepa quién es él y que no se haya hecho ya una idea de si le gusta o no le gusta. Más o menos todo el mundo, todo el país tiene definida una postura. Lo que hay que hacer en este momento, y yo sí creo que el antipetrismo hoy es mucho más pequeño de lo que fue hace 4 años. La segunda vuelta hace 4 años fue un referendo entre el antiuribismo y el antipetrismo, y ganó el antipetrismo. Esta segunda vuelta no es así. Esta segunda vuelta va a ser mucho más compleja y yo creo que hasta cierto punto se está volviendo una cosa
antiestablecimiento y establecimiento con las distorsiones que puedan generar maquinarias. Y pues aquí también hay máquinas a este lado, hay unos políticos tradicionales que están dentro del pacto histórico y que también se van a medir en eso. Entonces yo creo que en el fondo sí podría buscarse esa disputa de antiestablecimiento, de un cambio real, profundo, de recoger ese malestar ciudadano, y eso Gustavo Petro lo puede hacer siendo Gustavo Petro. Aquí no tiene que inventarse nada más, no tiene que teñirse el pelo, no tiene que cambiar de corte, no tiene que pintarse como si fuera algo que no es. Yo creo que Gustavo Petro durante más de 20 años en que ha estado en lo más álgido de la discusión política, ha sido capaz de conectarse con la gente. Y eso es a lo que creo yo debería enfocarse la campaña en estas 3 semanas, a recuperar ese terreno perdido con el señor, con el señor Rodolfo Hernández. Y una cosa que creo que es bien importante, y, y, y no quiero que se me olvide decirlo, es que hay algunos análisis políticos, yo los he escuchado de varios políticos, y es que las maquinarias, que los clanes políticos pueden tenerle miedo a una opción como Rodolfo Hernández, porque pues es un señor pues que hasta uno puede decir que hasta está gaga, que no se sabe, que genera una incertidumbre, que puede no generar confianza para que ciertos sectores políticos hagan acuerdo con él, pero yo creo que eso no es de ninguna manera correcto. Yo creo que el señor Rodolfo Hernández sí le ofrece una posibilidad de acuerdos claros y confiables al aparataje político, porque es que es más de lo mismo. A mí me parece absolutamente equivocada esa lectura de que ayer se derrotó a los mismos con las mismas y que se derrotó a la política tradicional y que el uribismo fue derrotado por paliza. Eso es mentira. Aquí el establecimiento, y el uribismo siendo una parte bien importante del establecimiento, no fue derrotado el día de ayer, y hay que salir a derrotarlo. Y yo creo que ese es el mensaje. Vamos a derrotar el establecimiento con una propuesta seria de cambio profundo como es la de Gustavo Petro y Francia Márquez, con una propuesta realmente popular. El gobierno, el eventual gobierno de Rodolfo Hernández, va a ser otro gobierno gremial más como el que ha tenido Colombia siempre. Por supuesto que detrás del señor Rodolfo Hernández está Calle y bueno, en fin, una serie de asesores que están construyendo una propuesta de gobierno gremial para los mismos. Entonces aquí no podemos caer en ese cuento que me parece muy peligroso de que se derrotó el establecimiento el día de ayer. Con eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que hizo Uribe fue darle el beso de la muerte a Fico para tapar a Rodolfo Hernández. Eso es una jugada maestra para colocar su nuevo títere. Y yo invito a todo el mundo a que vean esa jugada, porque yo creo que ya Colombia no come cuento. Carolina, amiga, te toca cerrar el programa. ¿Qué le dices a los colombianos antes de despedirnos? No, yo quiero mandarle un mensaje a las mujeres. Mujeres, estamos en el siglo XXI. Yo les invito a replantear el voto a la mayoría de las mujeres. No puede ser posible que nosotras siendo el 52% de la población, vayamos a votar por alguien que no reconoce nuestros derechos, por alguien que está diciendo que nuestro lugar es la cocina y no el espacio público, y por alguien además que está rodeado de personas y de los grupos políticos y económicos de estos países, de este país, que creen que no puede haber entonces educación superior para sus hijos o para nuestros hijos, que cree entonces que no es posible que haya una serie de políticas públicas de justicia social para poderles ayudar a cada una de ustedes, para poder ocuparse de la alimentación de niños y niñas en sus casas, el cuidado de los ancianos, de los enfermos. Entonces el llamado es a las mujeres, porque creo que tenemos que replantear y reflexionar sobre el futuro que quieren dejar a los hijos y para nosotras mismas, quienes queremos seguir avanzando en los espacios públicos a los que tenemos derecho. Y yo quisiera decirle algo a los jóvenes también, a esos jóvenes que no votaron. Oiga, ¿en serio? ¿En serio? ¿Van a dejar que les escriban la historia?